Las claves, importantes y de uso muy frecuente en nuestros días. Protegen y nos dan acceso a información vital para nosotros. En el reino de los cielos no es diferente. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual, los frutos, nuestro crecimiento y el conocimiento de Dios son regalos a los cuales tenemos acceso con una sola clave. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones ni nada que este mundo pueda ofrecer. La clave es Cristo. Saludos, querida iglesia, qué alegría poder reunirnos una vez más, que al mirar hacia adelante lo hagamos con confianza, con la seguridad de saber que Dios está con nosotros. Bendigo en el nombre del Señor tu vida, tu familia, tu casa, que todo lo que tengas por delante y emprendas durante estos días que vienen pueda contar con el favor de nuestro Señor, de nuestro Dios. Vamos a tocar un tema más en nuestra serie, La clave es Cristo. La clave es Cristo. Ya hemos compartido un par de temas en relación a esto. De hecho, lo primero que hablábamos en relación a vivir la vida cristiana, la importancia que tiene al vivir la vida cristiana, el ser conscientes de lo que Cristo ha hecho en nosotros. De hecho, creo que al mirar esto, nos vamos a encontrar con cosas tan importantes como que ya Dios ha dispuesto un plan, un maravilloso plan para nosotros. De eso se trata el Evangelio. Y dice la Escritura que Dios nos ha dado en Cristo vida abundante. Pero si nos ha dado vida es para que también podamos disfrutar de ella, poder vivirla bien. Y para esto, decíamos, es importante ser conscientes de lo que Cristo hace por nosotros o de lo que Dios a través de Cristo nos ha entregado. Y el apóstol Pablo precisamente nos habla en relación a esto y en la carta a los Colosenses capítulo 1, que es donde estamos basando esta serie, nos habla entonces de lo que significa que Cristo esté en nosotros, la importancia que tiene Cristo en nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Quiero leer entonces el versículo 9 de la carta a los Colosenses capítulo 1. Dice, así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Ya hemos hablado acerca de la voluntad y hoy entonces quiero hablar de un segundo aspecto al cual Cristo nos da acceso, y es este: Cristo nos da acceso a la sabiduría de Dios. Cuando pensamos en sabiduría, ¿de qué específicamente estamos hablando? Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 17. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Aquí vemos que si vamos a disfrutar de la vida, en cualquier área, en cualquier aspecto de ella, entonces la sabiduría va a ser relevante, va a ser importante. Y sigue diciendo, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz.
Cuando nosotros miramos nuestra sociedad, la cultura en la que nosotros vivimos, la gente entre las que nos desarrollamos, entre las que andamos, notamos que en la mayoría de los casos las personas desean adquirir la sabiduría que les permita vivir bien en la vida. De hecho, se asocia la sabiduría al conocimiento, por ejemplo, a la inteligencia, se asocia la sabiduría a tomar buenas decisiones, en fin, porque hay una conciencia en las personas, hay un pensamiento en la mayoría de las personas que para que nos vaya bien necesitamos de alguna forma poder entonces ser sabios a la hora de tomar decisiones. Pero al mirar lo que dice Proverbios nos damos cuenta que no solamente para disfrutar de la vida, sino que aún para que sintamos que la vida es de alto valor, no por las cosas que nos rodean, no por las cosas que adquirimos, no por las cosas que conocemos, sino por medio de la sabiduría. Entonces necesitamos saber precisamente de qué es lo que se trata dicha sabiduría. También dice que en la mano derecha hay largura de días. Hoy en día también muchas personas se empeñan en vivir la vida, y no solamente vivir la vida bien, sino que haya largura de días, disfrutar largo tiempo. De hecho, la expectativa de vida ahora mismo en la actualidad ha ido creciendo. Las personas fallecen con más años vividos, precisamente porque no solamente las personas, la ciencia ha venido avanzando, y una de las cosas a las que nos lleva la ciencia es precisamente buscar cómo hacer que nuestros días sean más largos. Pero lo que dice la Escritura es que no se trata de otra cosa que de la sabiduría. Bien, es ella la que nos permitirá disfrutar de la vida de esa manera. Y dice que en la mano izquierda también dice que hay riquezas y honra. Es decir, si queremos que aún económicamente, en lo material, nos vaya bien y aún gozar de alguna forma del reconocimiento y la honra de algunas personas, también la clave tiene que ver con la sabiduría. Queremos que nos vaya bien en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de negocios, en nuestra familia, en fin, en cualquier área de ella, y disfrutar plenamente. Entonces, aquí la clave es la sabiduría. Pero, ¿quién nos da acceso a eso? Vamos a mirar entonces de qué se trata la sabiduría desde la perspectiva de Dios. Mira esto, es lo primero que quiero destacar. La sabiduría de Dios no es algo, sino alguien. No es algo, sino alguien. Como el propio apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, lo destaca. Dice, pero para los llamados, ya sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Acá entonces, querida iglesia, es importante siempre entonces pensar que si nosotros queremos gozar de esa sabiduría en nuestras vidas, para poder tomar buenas decisiones, transitar bien por la vida, disfrutar de ella, vivir a plenitud, gozar aún del favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué necesitamos ver? Que lo que dice el apóstol Pablo, lo que destaca el apóstol Pablo, es que la sabiduría no es un conocimiento que adquirimos, no es una destreza que desarrollamos, no tiene que ver con la acumulación de experiencia en nuestra vida. Se trata de una persona. Dice, Cristo es la sabiduría de Dios que nos ha sido entregada. Y eso es interesante. Es interesante como iglesia que nosotros lo veamos. Es interesante que como hijos de Dios podamos notar qué importancia o qué relevancia tiene eso en nuestras vidas. Y es esta: cuando nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, lo hacemos por una razón, porque hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Le hemos reconocido como el Hijo de Dios, como nuestro Mesías, como nuestro Redentor, aquel que nos da vida, que nos ha introducido nuevamente a la vida abundante de Dios. Pero si hemos recibido entonces a Cristo, sé consciente de esto entonces.
eres una persona sabia, porque Cristo es sabiduría de Dios en ti. Así lo dice también la primera carta a los Corintios, capítulo 1, por esta vez el versículo 30. Miren lo que dice: por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, dice, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. De estas cuatro aspectos que el apóstol Pablo menciona allí, en la mayoría de los casos hemos oído hablar y quizás estamos familiarizados. Por ejemplo, hemos oído hablar de que Cristo es la justificación, lo que significa que Dios a través de Jesucristo nos ha declarado justos. Podemos presentarnos ante Dios por la mera gracia, podemos estar delante de Él y no hay condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Cristo es la justicia. Cristo nos hizo la justicia de Dios. Bien. Por eso somos llamados la justicia de Dios en Cristo. Bien, por otro lado también nos dice el apóstol Pablo que hemos sido santificados y quizás a través de la vida cristiana y de las enseñanzas que hemos recibido, hemos llegado a esa seguridad, a esa confianza de saber que a través de la palabra, a través del Espíritu, nosotros somos santificados por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas, al igual que la redención. Lo que significa que estamos claros que hemos sido comprados a un precio y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Pero si eso es cierto, que lo es, entonces lo primero también, y lo primero que dice es que antes de ser la justificación, la santificación y la redención en Cristo, nosotros o Cristo para nosotros es también la sabiduría. Si eres una persona que disfruta de la gracia de Dios, entonces también disfrutas de la sabiduría de Dios en ti. Porque, repito, no se trata de algo, sino de alguien. Cristo en nosotros. Bien, ahora, por otro lado, necesitamos también saber que Dios nos ha dado habilidades, destrezas, y que podemos a través de ellas adquirir algo que llamamos conocimiento. El conocimiento se va adquiriendo. El ser humano tiene la capacidad para ir adquiriendo dicho conocimiento en diferentes áreas, desde las cosas más elementales, las cosas más cotidianas que tenemos que aprender para poder vivir la vida. Hemos sido capacitados para ello. Por ejemplo, un bebé, un niño, cuando uno mira a una pequeña criaturita de esa, viene con tantas capacidades, viene ya diseñado para aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a razonar, para aprender a dialogar, para interactuar con otras personas. Todas esas capacidades están allí, solo que él comienza a desarrollar un cierto conocimiento en cada una de esas áreas. Igualmente, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a Dios, cuando nos reencontramos con Dios, tenemos la capacidad para nosotros vivir la vida cristiana, la vida que Él nos ha entregado, bien, y tenemos todo lo que hace falta para ir adquiriendo el conocimiento y vivir de esa forma. Bien, eso es algo que nosotros necesitamos dar por sentados como hijos de Dios. Una vez que estamos en Cristo, tenemos la capacidad para adquirir el conocimiento. Ahora, no es una capacidad que solamente la tienen las personas en Cristo, sino todo ser humano. Aquí entonces quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento que se obtiene y se aplica fuera de Cristo? Miremos entonces que esas capacidades que Dios nos ha entregado a los seres humanos lo ha hecho desde el principio y eso nos hace brillantes. Ahora, muchas personas confunden el conocimiento, la inteligencia, confunden esas habilidades y esas capacidades con la sabiduría. Pero quiero que veas esto, que podamos notar que el conocimiento alejado de Dios nos puede llevar a un camino que no sea el mejor. Dios desde el principio nos diseñó para que pudiéramos trabajar junto a Él, para que pudiéramos vivir juntos,
junto a Él y que pudiéramos entonces de esta manera crecer y llevar mucho fruto, lo que dice el libro de Proverbios. Sin embargo, el ser humano se separa de Dios y trata entonces de suplantar, de sustituir la sabiduría por conocimiento. Y hoy en día es notable que muchas personas, por haber adquirido alguna habilidad, destreza, algún conocimiento importante en algún área, entonces el resto de las personas le admiran, como si eso fuera lo único importante. Ahora, el conocimiento no es algo que está mal. Hoy en día, en esta época que nos ha tocado a nosotros vivir, la ciencia ha avanzado más que en cualquier otra época. Los avances, por ejemplo, en el área de la tecnología, son notables. Personas que con habilidades y grandes capacidades pueden entonces desarrollar desde artefactos, teorías, teoremas, en fin, aquellas cosas que pareciera que hacen de alguna manera la vida un poco más sencilla, puede llevar a una persona a pensar en de qué forma mejores se pueden hacer ciertas cosas. Y desde luego son capacidades, habilidades que Dios nos ha entregado. Pero el conocimiento es algo que recibimos, mientras que la sabiduría es alguien que nos recibe a nosotros. Y ahí hay una diferencia. Por eso, cuando se adquiere conocimiento, pero no se honra a Dios, pueden generarse complicaciones. Y en la historia hay muchos momentos que nos demuestran que tales cosas son así. Y eso desde el principio, por allá en el tiempo en el que la humanidad quiso construir una torre, dice la Biblia que en un momento dado la humanidad quiso construir una torre y eso se dijeron, vamos a construir una torre que pueda llegar hasta el cielo. En otras palabras, querían ser como Dios, querían hacer algo que fuera destacado, pero independientemente de Dios. Y Dios tuvo que intervenir en un momento dado y decir, mira, vamos a confundir su lengua porque están determinados a lograr eso que se han empeñado en su corazón. Y al final van a lograrlo. Ahora, el punto acá es este. No es que el conocimiento o la ciencia tenga que estar en contraste o en contradicción con la fe. Pero el asunto es que cuando el conocimiento que se tiene en cualquier área se desvincula de Dios, entonces puede terminar mal. Por eso es que dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, lo que le da base. No solo el comienzo, es lo que le da base, lo que le da sustento a la sabiduría, es tener en cuenta a Dios. Hay una porción en la Escritura que está en el libro se destaca en el libro tanto de Éxodo como en el libro de Números, y fue una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel, y dice que cuando ellos iban a construir el candelabro para el templo, Dios le dijo, mira, debe tener siete lámparas, una central y 6, 3 y 3 a cada lado. Pero dice, esas deben mirar, las lámparas, el fuego, deben mirar hacia adelante. Y una de las cosas que en la mente del pueblo judío persiste aún hasta el día de hoy es esta instrucción. Es que la lámpara central representa a Dios y las otras lámparas representan el conocimiento humano que se nos entrega de parte de Dios. Cuando el conocimiento se ejerce sin tomar en cuenta a Dios, entonces puede generar algún tipo de complicaciones. Pero cuando el conocimiento, y según fue diseñado, puede entonces apuntar también hacia Dios, tomar en cuenta y decir, ese es el principio, entonces el resultado es un resultado excelente.
Ahora, esto es para dar base a lo que la Escritura nos habla, precisamente para entonces nosotros aplicar esta sabiduría a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Mira que otra de las cosas que podemos notar cuando entra en conflicto el conocimiento sin Dios o el conocimiento con Dios, es decir, cuando las personas creen que necesitamos dejar a Dios fuera. Hay personas que creen que si se es científico no se puede ser alguien de fe, que si se cree en la ciencia no se puede tener creencia o convicción de Dios. Pero nada está más alejado de la realidad. La verdad es que la ciencia no inventa nada, lo único que hace es descubrir ciertas cosas, pero esas cosas que aún la ciencia descubre han sido antes creadas por Dios. Así que no hay una batalla en relación a esto, más que la intención de las personas de pretender ser sabios en su propia opinión y dejar a Dios fuera. Por eso, si algo te animo este día, querida iglesia, es que ante cada situación, ante cada decisión que necesitas tomar, ante cada camino que quieras emprender, ya sea en el área personal, en el área de las finanzas, en el área de la familia, en fin, toma primeramente y como base a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la garantía de que puedas entonces actuar con sabiduría. Santiago destaca que hay diferentes tipos de sabiduría. Mira cómo lo dice en el capítulo 3, versículo 13. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir. No falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, dice, sino que viene del mundo, del ser humano y del diablo. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce, en primer lugar, una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. Lo que está diciéndonos Santiago es, hay tres fuentes de sabiduría. La primera que él menciona es la sabiduría del mundo o la sabiduría del ser humano. Bien. Esta sabiduría del ser humano está muy ligada a las experiencias. Por eso hay personas que creen y piensan que entre más experiencias se tienen, más sabio se es. Pero ese tipo de sabiduría se centra en la persona misma. Por eso el apóstol Pablo decía, yo vine a dar una enseñanza, les hablaba a él y decía a los conillos, yo vine a enseñarles, pero no vine a enseñarles con sabiduría humana, sino con la que me viene del Espíritu. Porque ¿de qué se trata la sabiduría humana? La sabiduría humana es tomar experiencias pasadas y pensar que esas experiencias son una guía para lo que viene posteriormente. En apariencia no está mal. El punto es que ese tipo de sabiduría se centra en la persona misma. Piénsalo así. Hay quienes creen que si a alguien le ha ido bien en lo económico, esa experiencia que él ha tenido puede entonces replicarse y si alguien hace lo que él hizo, debería irle como a él le fue. Pero en la mayoría de los casos no ocurre. O en otras áreas. Pensar que si a alguien en la vida matrimonial le va de esta manera, entonces esas experiencias pueden replicarse en alguna otra persona. Pero la realidad es que hay tantas variables y tantas cosas que circundan que no siempre ocurre de esa manera. Incluso porque hay parte de la experiencia que la persona ignora, que desconoce. Hay personas que logran cosas, pero hay elementos que ni siquiera son conscientes de que estuvieron allí. Esa es lo delicado de basar nuestras decisiones y nuestra vida solo en la sabiduría humana.
bien. La otra sabiduría de la que Santiago nos habla es de la sabiduría del diablo, dice. Cuando Satanás o cuando nuestro adversario, por ejemplo, nos tienta, no lo hace de forma ilógica e irracional, lo hace con mucha lógica. El asunto es que lo que hay detrás de eso no es algo bueno para nosotros, sino algo que está mal. Por ejemplo, cuando dice que la serpiente, cuando dice que habló con Eva, una de las cosas que le dijo fue esta: con que Dios ha dicho que van a morir si ustedes comen de este árbol, dice. Dios sabe que no solamente es que no morirán, sino que sus ojos serán abiertos y ahora podrán tener mayor conocimiento. Lo que él estaba diciendo no era ilógico ni irracional, pero era una tentación, era una invitación a vivir la vida independientemente de Dios. Y eso es lo que podemos definir en la Biblia como sabiduría del diablo. Es decir, cuando te invitan a vivir sin tomar en cuenta a Dios, no importa qué tan razonable parezca, pues sencilla y llanamente se está tratando de algo que te está tentando a salir de tu diseño original, de salir de la más grande relación para vivir sin tomarlo en cuenta. Ahora, vivimos en una sociedad donde pareciera que estos dos tipos de sabiduría están muy a la luz del día. Es decir, ahora mismo, en medio de nuestra cultura, de nuestra sociedad, en medio de este momento que la humanidad vive, es notable mirar en las redes, mirar por los medios, mirar a través de diferentes plataformas, cómo las personas son instadas a convertirse uno en sus propios dioses, a pensar que la vida debe vivirse sin la restricción de la obediencia o de seguir a Dios. Es más, hay personas que están diseñando una sociedad, creando sus propios dioses, como si de algo nuevo se tratara. Pero cuando uno mira la historia, uno se da cuenta que el conocimiento sin Dios, que aún la inteligencia que nos separa de Dios, es solo una invitación para repetir los mismos errores. Cuando uno lee la historia, por ejemplo, de los griegos, una sociedad que llegó a ser tan relevante en un momento dado, pero que luego es reducida casi a cero, uno se pregunta, ¿qué ocurrió en el medio? ¿Qué ocurrió en aquel lugar que fue cuna de grandes filósofos, de grandes científicos y que ahora apenas figura en la historia? Una de las cosas que uno puede notar allí es que ellos tomaron una decisión de dejar a Dios fuera de la ecuación y fueron un paso más allá. Se crearon sus propios dioses. Por eso es que cuando nosotros miramos la mitología griega, nos encontramos entonces con dioses diseñados, creados por las propias personas. Y cuando uno analiza esto, puede entonces llegar a preguntarse, ¿cuál es el fin? ¿Dónde llega una sociedad? ¿Dónde llega una persona que trata simplemente a través de su conocimiento librarse de Dios? Librarse de el diseño de Dios. Librarse de la obediencia a Dios y de la relación con Dios. ¿Cuál es el final? Pues tenemos suficiente historia para darnos cuenta dónde eso termina. Es una invitación al egoísmo, es una invitación al egocentrismo, es una invitación a hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, el conocimiento por sí solo no es algo que esté mal.
El punto es que si la sabiduría del mundo o la sabiduría del diablo es la que invita, entonces el final puede no estar bien. Y de eso también tenemos tanta historia. La bomba atómica, por ejemplo. Como una sociedad que desarrolló un conocimiento tal, al punto de llegar a investigar y a descubrir cómo funcionan partículas, los átomos y aún partículas subatómicas. Son las cosas más pequeñas que pueden existir en el universo y supimos, el ser humano supo cómo manejarlas, cómo manipularlas, pero en lugar de hacer uso para algo bueno, terminamos construyendo una bomba que mató a mucha gente en Hiroshima y Nagasaki, pero que por otro lado se convierte en una amenaza en este momento para la humanidad. ¿De qué se trata? Se trata de que cuando llevamos el conocimiento, pero fuera de Dios, no hay sabiduría divina, no hay sabiduría de Dios. Ahora, eso no ocurre solo en una sociedad, eso no ocurre solo en algo tan grande como lo que ocupa a la humanidad entera. Esto también es una invitación personal. Muchas veces la cultura en la que vivimos, el mundo en el que vivimos y aún el adversario nuestro quiere en lo particular, en lo personal, desviarnos, apartarnos, como lo hizo en el principio con Adán, con Eva. Así quiere hacerlo también con nosotros en este momento. Cuando eres invitado de alguna manera a hacer las cosas independientemente de Dios, a lo que estás siendo invitado es a no participar de la sabiduría divina. Y el final, dice la Escritura, no es bueno. Por eso entonces, como dice el apóstol Pablo, un hombre que había adquirido tanto conocimiento, él mismo lo destaca, él mismo lo habla. Y mira lo que llegó a decir, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, dice, cuando estoy entre cristianos maduros, dice, imparto sabiduría, pero no la de este mundo, ni la de quienes gobiernan, dice, que están destinados a desaparecer. Más bien, dice, exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Una de las mayores muestras de gracia en Cristo, ¿sabes cuál es? Es la sabiduría. Mira lo que dice, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 8. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Querida iglesia, no nos dejemos llevar por lo que en torno a nosotros sucede. Querida familia, queridos hermanos, la verdad es que esta sociedad nuestra está llena de influencers, está llena de youtubers, está llena de tantas personas que se abrogan conocimiento y pretenden que otros les sigan. Pero antes de que nosotros podamos aún seguir a alguien, ser guiados por alguien, necesitamos entonces preguntarnos, ¿de dónde es que nos viene la sabiduría de Dios? Y la respuesta está en la Escritura. Y es lo otro que quiero destacar. La sabiduría nos es dada por medio del Espíritu Santo. Si alguien debe guiar nuestras vidas como hijos e hijas de Dios, es el Espíritu Santo. Mira cómo dice esto en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 16 y 17. No he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes, dice el apóstol Pablo. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé
sabiduría y revelación por medio de su Espíritu para que lo conozcan mejor. La sabiduría nos es entregada por medio del Espíritu Santo. Y lo que el apóstol dice, que no solamente es la sabiduría, el conocimiento, sino aún la revelación. La revelación, es decir, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos experimentar aquello que antes estaba oculto, que estaba escondido, es algo que podemos recibir por medio del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Si alguien debe ser el mayor influencer de la iglesia, es el Espíritu Santo. Si a alguien debemos seguir como hijos e hijas de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay una porción en la Escritura que está en Isaías 11 que a mí me encanta. Miren, estaba hablando el profeta Isaías y es una palabra profética en relación al Mesías, a Jesucristo. Y mire lo que dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Y luego dice: espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando pensamos en esto, yo te animo también a recordar esto, que si estás en Cristo, el Espíritu del Señor está en ti. El Espíritu del Señor reposa sobre ti, pero no es cualquier espíritu. No es cualquier persona que está contigo y está en ti. Lo que el profeta destaca es esto. Dice, el Espíritu del Señor reposa sobre él. Dice, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, el espíritu del temor del Señor. Es decir, cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, podemos entonces vivir la vida confiado de que el mejor de los consejeros está en nosotros. Ahora, aquí es importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu. Eso lo recibimos porque obviamente Cristo está en nosotros. Pero el Espíritu puede estar en nosotros y no dejar que Él guíe nuestras vidas. De hecho, el apóstol lo dice así, que no debemos entristecer al Espíritu. Es como hacerlo a un lado. Pero vamos a ponerlo ahora en positivo. Sabes, tú y yo, como iglesia de Jesucristo, como hijos e hijas de Dios, tenemos el derecho, tenemos el privilegio, tenemos ese favor de Dios de ser guiados y aconsejados por la sabiduría misma, por la fuente de la sabiduría misma, el cual no se basa en experiencias, sino en el conocimiento eterno de todo lo que existe. El apóstol Pablo también nos dice que nosotros podemos aconsejarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Y ciertamente es notable que en la iglesia una de las prácticas que tenemos es, pues, en medio de tomar una decisión, alguna cosa que tenemos que hacer, buscar un consejo, ¿bien? Pero si vas a buscar un consejo, ¿a qué yo te animo? Cerciórate de que esa persona que te va a aconsejar tenga el Espíritu Santo. Que el consejero esté en él. Porque si no, el consejo que recibirás no será del reino de los cielos. Será un consejo humano, será un consejo que en apariencia puede ser bueno, pero los verdaderos consejeros tienen al verdadero consejero dentro de sí. Y lo que el Espíritu dice, o lo que la palabra dice acerca del Espíritu, es que es Él el que puede dar guía y consejo a la iglesia. ¿Cuál es la clave acá?
Pues precisamente se trata de Cristo. Yo sé, querida iglesia, hemos estado, o todos nosotros hemos estado en algún momento necesitados de un consejo, necesitados de una instrucción, de una guía. Pero quiero que seamos conscientes de eso, que antes de buscar fuera, es preguntar dentro de nosotros, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y lo que dice la Escritura es que el Espíritu te guiará a toda verdad. Es el Espíritu del Señor que está en nosotros, la mayor fuente de guía. En especial, querida iglesia, en este tiempo donde pareciera que ser consejero está a la vuelta del día, o a la vuelta de la esquina, o a la orden del día. Donde pareciera que cualquier persona que puede comprar una cámara, eso le habilita para ser un buen consejero. Por eso no juzgo, hay personas que lo están haciendo muy bien. Hay personas que son valiosas en lo que enseñan, en lo que transmiten, en lo que aconsejan. No quiero que me malentiendan en eso, pero lo que quiero decir es que no es la mayoría. Por eso, si nosotros vamos como iglesia a buscar consejo, recuerde, la clave es Cristo. Cristo es la clave y es el Espíritu el que nos guiará. Y finalmente quiero mencionar, una vez que nosotros tenemos acceso por medio de Cristo a la sabiduría de Dios, podemos compartirla con alguien más. Como iglesia necesitamos compartir lo que de Dios hemos recibido con alguien más. Por ejemplo, padres, qué importante es que la sabiduría que te viene del Señor puedas impartirla a tu familia, puedas impartirla a tus hijos. Y hay una porción de la Escritura bien interesante que nos habla acerca de cómo hacer tal cosa. Está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, esta vez en el capítulo 3, verso 16. Miren lo que dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia y enséñense, dice, y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, transmitiéndolas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús y por medio de Él, y acérquense a la presencia de Dios con acción de gracia. Quiero cerrar con esto. Si Cristo, y por su favor, nos da acceso a la sabiduría de Dios, entonces es para poder compartir con otros. Y el apóstol Pablo dice, la sabiduría se comparte a través de cánticos, de la música. Interesante. De generación en generación, la forma de hablar acerca de Dios a otras personas tiene que ver con la música, tiene que ver con los cánticos. Pero no solamente compartir con otros, sino que si aún nosotros queremos ser parte de los que edificamos una vida en Dios, entonces el apóstol Pablo dice, aparte de aconsejarse y enseñarse unos a otros, dice, pasen tiempo cantando. Por eso es que como iglesia cantamos. Uno para adorar al Señor y otro es porque es la forma que Dios ha establecido para que nosotros podamos vivir vidas sabias. Y por cierto, no solamente vidas sabias, sino también vidas agradecidas. Vidas agradecidas. Oro al Señor para que esto que hoy hemos compartido nos lleve, nos guíe de tal manera que cualquier decisión que necesitas tomar, cualquier camino que necesitas emprender, que en cualquier área donde requieres quizá un conocimiento, que lo primero que puedas hacer sea ir a la fuente. Que podamos ir a la fuente. Que hoy podamos decirle, Cristo,
si tú me has dado el privilegio de tener acceso a la sabiduría de Dios, entonces no es algo que pasaré por alto. Por eso quiero entonces preguntarte, ¿hay algún área en la que hoy sientes que necesitas ser sabio al tomar una determinada decisión, iniciar algo en tu vida, generar algún cambio de alguna forma en lo que haces? ¿Sabes que necesitas la sabiduría de Dios para hacerlo? Pues hoy quiero decir, si estás en Cristo, Él te ha dado acceso a la sabiduría de Dios. Que puedas pasar tiempo buscando dirección de Dios en eso. Con esta confianza y esta seguridad, iglesia, que Él te guiará. Tomemos un momento para orar. Sí, Padre, quiero darte gracias en este momento. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, de una u otra manera, tú, Señor, vuelves a instarnos y a hablarnos de tal manera que veamos que tu gracia y tu favor se ha mostrado de tal manera que nos has entregado a través de tu Hijo, Señor, la sabiduría eterna. Te damos gracias, Señor, porque a través de Jesucristo podemos hoy tener confianza de que ante cualquier decisión, cualquier situación de la vida, contamos con la guía del mejor, del más grande. Contamos, Señor, con la guía de aquel que nos ha amado con amor eterno. Contamos con tu favor, contamos con tu presencia, contamos con tu dirección, con tu instrucción. Pero hoy, Señor, yo te pido, si alguna persona necesita tomar alguna decisión, necesita avanzar en algún área, que hoy, Señor, le sea revelada a través de tu sabiduría aquellas cosas que necesita tomar en cuenta para avanzar y hacerlo bien. Si alguno hoy, Señor, se siente paralizado, se encuentra quizá agobiado porque quizás son tantas las opciones o ninguna, o no ve ninguna opción, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo pueda traer paz. Y que, como dice tu palabra, Señor, en Cristo podamos tener largura de días, pero también podamos tener lo que requerimos en lo material y aún honra para vivir y disfrutar de la vida. Gracias. Oramos en tu nombre, querido Jesús. Amén y amén. Yo no sé si este día haya una persona que haya estado con nosotros, pero que todavía no has entregado tu vida al Señor. No has hecho de Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Y hoy quiero entonces invitarte para que lo hagas. Si ese es tu caso, ¿por qué no haces una oración conmigo? Dile así: querido Dios, quiero darte gracias porque sé que me amas. Quiero darte gracias porque hoy soy consciente de que tengo alto valor para ti. Dile: te pido perdón por las tantas veces que no te he tomado en cuenta. Te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Dile: pero quiero a partir de hoy reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Dile: te pido que me guíes a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, si has hecho esta oración hoy por primera vez, estaremos encantados de saberlo. Puedes escribirnos, enviarnos una nota, enviarnos un WhatsApp, en fin. Queremos saber de ti y que podamos seguir avanzando juntos en esta nueva vida que de Dios has recibido. Y a la iglesia, quiero despedirme de ustedes, no sin antes agradecer por todos los que semana a semana están allí cada semana, pero que aparte de eso apartan siempre diezmos, ofrendas para seguir honrando al Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. Y si alguno hoy va a hacerlo, oro a Dios para que puedas hacerlo con confianza, con tranquilidad, que lo puedas hacer también con alegría, con gozo. Y también oro al Señor para que a todos ustedes
la gracia del Señor les pueda inundar y que aún en esa área puedan tener confianza y la seguridad de saber que en Dios estamos completos, que Dios supla cada una de sus necesidades en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Un abrazo.